es su formación profesional, experiencia en relaciones internacionales? Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, también soy químico industrial. Sinceramente no he tenido relación directa con la materia de relaciones internacionales. Me dedico más al tema de un emprendimiento que estoy manejando con el tema de exportación de chatarra, minerales, pero tal vez podría colaborarles en algo que respecta mucho en el área en el que me he desempeñado, que me estoy desempeñando actualmente. Muy bien. La siguiente pregunta. Em, ¿Cuál es su rol en lo que es del entrevistado en las relaciones internacionales? Ya, más bien sería como un actor pasivo. Tengo entendido que los países son como las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que empiezan a emitir sus decretos, sus leyes, la misma constitución, y empiezan a generar un marco, ¿no?, de normas para que nosotros, los exportadores, los importadores, nos desenvolvamos. Entonces sería más bien un rol pasivo, ¿no?, en este caso. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿En qué tipo de institución trabajó y si tuvo alguna vinculación con lo que es las relaciones internacionales? Ya, actualmente me estoy encontrando trabajando en Ironbor. Soy encargado de logística y transporte. Como les estaba comentando, nos dedicamos al tema de la exportación de chatarra, de minerales, en algún momento de ciertos materiales que nos piden, ¿no?, el tema de polipropileno, polietileno y demás. Eh, por el otro lado, he estado trabajando en la aduana nacional, en el laboratorio mesológico. Todavía soy perito, aunque eso más bien ya tiene que ver con el tema de las consultorías para la AIT. Bueno, sería más bien un trabajo eventual cuando se presentan los casos y me llaman para este tema de la clasificación arancelaria, de la nomenclatura arancelaria. Y bueno, ya mi trayectoria posterior hace más de 10 años. La siguiente pregunta. Las principales funciones en el área internacional. ¿De quién, perdón? ¿De mí? Sí. Ah, ya, como les estaba comentando, soy encargado de logística en Ironbor. La siguiente pregunta. ¿Cómo definiría la política exterior? ¿Boliviana? Sí. Ya. Bueno, yo creo que hemos asumido más bien una posición pragmática. Si bien es cierto, nos hemos alineado con esos países que estamos en contra de apoyar a Estados Unidos. Bueno, aquí en Latinoamérica yo creo que hay esas dos escuelas, ¿no? Aquellas pro-estadounidenses y aquellas que están en contra de Estados Unidos. Entonces, los que son los globalistas, y bueno, los que a pesar de que son globalistas tienen mucha tendencia a ser regionalistas, ¿no? Como lo somos nosotros, Bolivia, como es Venezuela, como Cuba, que se han visto obligados, ¿no?, a regionalizarse en cierta forma porque no les permiten tampoco relacionarse con los demás. Creo que Bolivia más bien ha tratado de manejar este asunto con un perfil bajo. Tampoco tenemos un peso significativo en el tema del ámbito internacional, ¿no? Tampoco tenemos un ejército tan relevante que digamos, ¿no?, como para prestar apoyo o poder sentar mayor presencia en nuestro territorio, ¿no?, en el tema de la fuerza económica, el poder de desarrollo económico que tenemos tampoco. No seremos de los peores aquí en Latinoamérica, pero sí estaremos por un término de medio hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese ámbito nos hemos tratado de acomodar con los que son afines a nuestras posiciones, vamos a decir, izquierdistas. Este tema también va por el tema político, que no podemos verlo, y nos ha obligado tal vez a separarnos un poco y a mantenernos no tan distanciados ni divorciados de mercados tan importantes como es el estadounidense, el europeo, ¿no? El SGP, por ejemplo, la TTPDA que teníamos con los acuerdos con Estados Unidos, los SGPs que también nos han estado aislando, el tema de la visa, por ejemplo, que también ya en Europa ya nos piden visa para ingresar cuando tenemos la mayor parte de los países sudamericanos entran sin visa a España, ¿no? Bueno, en ese ámbito hemos tratado de llevar, sin llegar a codearnos a fondo, ¿no?, con los otros países, las otras potencias que nos beneficiarían mucho, ¿no? A
diferencia de nuestros países vecinos, como el caso de Chile, de Perú, que están cargados de acuerdos comerciales, tanto que ahí sí resulta complicado, ¿no?, el tema del estudio a fondo de sus relaciones internacionales, del tema de los acuerdos comerciales que firman, de los acuerdos bilaterales, de los acuerdos unilaterales a los que también se llega a beneficiar estos otros países, ¿no? Así en manera de Chile y Perú son unas potencias cuando se refiere al tema de las relaciones, ¿no?, a comparación de nosotros. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál considera que ha sido un acierto o un error importante en la política exterior de Bolivia? El aislarnos, el tema de no buscar mercados más con mayor capacidad adquisitiva a sus ciudadanos, ¿no? Estados Unidos, el CGP, el haberlo dejado pasar, creo que ha sido un error muy grave. La siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los organismos internacionales? Bueno, como estaba comentando en un principio, esas son las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Nosotros, los que nos dedicamos al tema de las exportaciones y las importaciones, seríamos como las hormigas, ¿no? Que ahí viene una tormenta, nos tratamos de cubrir, aparece un hilo de algún río y tratamos de buscar algún camino, radiar, buscar formas, maneras en las que no nos veamos afectados en este tema de los acuerdos, las facilidades o las barreras técnicas, normativas, arancelarias que nos colocan, ¿no?, y buscar maneras, formas para poder salir adelante, ¿no?, y seguir adelante y avanzar hasta como lo hacen las hormigas, ¿no?, hasta encontrar nuestros objetivos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la eficacia de las instituciones como la ONU, la OEA y el FMI? Bueno, habría que tratarlos por separado, ¿no? Yo creo que en el caso del Fondo Monetario Internacional sí ha tenido mucha eficacia en el tema, sobre todo de poder levantar a países que lo han necesitado. Ya muchos países han entrado en crisis y no necesitan el Fondo Monetario Internacional. Y si bien es cierto que hay un condicionamiento cierto político, un alineamiento que se debe de tener, no ha sido tan significativo, ha sido un sacrificio que han tenido que tener, necesario, quiero referir. Con respecto al OEA, tenemos reuniones, tenemos resoluciones, pero que han sido más bien de forma, más que de fondo, ¿no? El tema de integración económica tampoco nos ha ayudado demasiado. Sí, en el tema de poder concordar, armonizar algunos temas políticos a nivel de países, pero tenemos ese dualismo, ¿no?, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica en general, que no nos permite tomar decisiones independientes en esta cuestión. Ahora, con respecto a la ONU y el propósito por el cual ha sido diseñado el de pacificar el mundo, creo que más bien, si bien es cierto, la ONU ha tratado de alguna manera dar a todos los países equidad en cuanto a voto, el tema de las guerras, de los conflictos, el tema del conflicto de Ucrania, sin ir más lejos, no ha sido relevante la ONU hasta ahora en el tema de negociaciones. Ha estado más bien Estados Unidos y Rusia, ¿no?, los que han tenido que estar tratando de negociar un conflicto que es ucraniano, ¿no? Entonces, creo que ha perdido mucha fuerza la ONU, creo que también está perdiendo ya su sentido en el mundo, más todavía con esto de que Estados Unidos, quien era su principal promotor, está tratando de deslindarse de estos organismos multilaterales en este caso. Siguiente pregunta. ¿Qué conflicto internacional actual le parece más preocupante? Bueno, el de Ucrania y el de Rusia han significado mucho en el tema del alza del precio del petróleo y del gas. Otro conflicto que está, bueno, creo que ya también ya se apaciguó, es el tema del conflicto indo-pakistaní, el tema de la guerra esta, que más bien por el tema de los ¿qué se dice de esto? Del conflicto nuclear, ¿no?, las bombas nucleares que podrían caracterizarse, podrían ser muy preocupantes para el tema de la contaminación ambiental, ¿no?, que nos dejaría a nosotros como mundo. Y creo que otro es el conflicto yemení, ¿no?, en el tema del estrecho, aunque queda muy lejos, nos afecta mucho en los fletes del transporte marítimo. Última pregunta. ¿Qué rol debería jugar América Latina en el sistema internacional?
yo creo que antes de hablar sobre el tema internacional deberíamos pensar en la integración. Creo que es un tema que en los jóvenes sobre todo estamos tratando de inculcar que ir así como estamos como países solitarios nunca vamos a tener desarrollo económico, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí integrarnos, necesitamos que más bien los países latinoamericanos nos dejen sus diferencias de por medio y dejen de politizar ese tema de la integración económica, más bien enarbolen una sola bandera, hacer de esto una política de Estado de todos los estados, de que nos vayamos a integrar porque tenemos una sola religión, un solo idioma, tenemos una sola forma de pensar. No debería de haber motivos para que rompamos estas barreras arancelarias que tenemos, estas barreras en términos de aduanas, en términos de políticas económicas y nos unamos unos con otros para presentarnos como un solo bloque económico. Creo que ahí sí podríamos presentar o podríamos encarar firmemente, ¿no?, en el tema internacional un papel protagónico, ¿no?, con una economía más fuerte, con incluso un ejército que pueda aceptar presencia